Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con la segunda clase entonces, que sería reglas de puntuación. Sí, sería el tema 4 de nuestra primera unidad, ¿de acuerdo? Por favor, tomen apuntes de lo siguiente. Las reglas de puntuación se emplean, sobre todo, para marcar el énfasis, las pausas naturales del coloquio, del tipo de oración y para hacer más fácil la lectura. ¿Qué es el coloquio? Pues hablar, ¿sí? La puntuación varía de una lengua a otra. Y lo mismo ocurre con la preferencia que muestran los escritores por unos u otros signos dentro de un mismo texto. Sí, vamos a ver el primero. El punto indica una pausa al final de un enunciado. Después de un punto, la primera palabra se escribe siempre con mayúscula. A continuación, los tipos de puntos son el punto y seguido, separa enunciados que hablan sobre un mismo aspecto, ideas y que generalmente se encuentran dentro de un mismo párrafo. El punto y aparte se utiliza para separar en párrafos las ideas diferentes sobre un mismo tema y el punto también se usa después de las abreviaturas. ¿Cuáles son las abreviaturas? Por ejemplo, cuando ustedes escriben etcétera y nada más ponen etc, ponen punto. Recuerden, jóvenes, esto se vio pues ya hace mucho tiempo, ¿sí? Cuando ustedes están leyendo, recuerden hacer una breve pausa. Decían, cuenta hasta 3, 1, 2, 3 y continúa, ¿sí? Por ejemplo, decían, el punto indica una pausa al final de un enunciado, 1, 2, 3. Después de un punto y en la coma decían que 2, 1, 2. La primera palabra se escribe siempre con mayúscula, 1, 2, 3. A continuación, 1, 2. Los tipos de puntos son, ¿sí? Algo así, ¿de acuerdo? Así es como deberíamos de leer para entender mejor los textos. Se supone que para eso son estos signos de puntuación. Sí, vamos ahora con el punto y coma. El punto y coma indica una pausa intermedia entre el punto y la coma. Principales reglas para el uso del punto y coma son: cuando el sujeto o verbo sean los mismos en una oración extensa, se usa punto y coma para evitar la repetición a esta omisión y se le llama elipsis. La fachada de la Catedral de Taxco es rosa, la de Puebla gris. ¿Ahí quién omitimos? El verbo, ¿sí? O sea, ¿de quién decimos? Pues la fachada de la catedral, ¿verdad? José trabaja los martes y los miércoles, algunas veces también los fines de semana. ¿A quién omitimos? A José. Para ya no decir José trabaja los martes y los miércoles, José algunas veces también trabaja los fines de semana. En oraciones extensas, antes de conjunciones adversativas, pero, más, aunque y sin embargo. Salieron los soldados a medianoche y anduvieron más de 12 horas sin descansar, punto y coma. Pero el fatal estado de los caminos malogró la empresa. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Vámonos con el siguiente. Para separar ideas extensas que dependen de un mismo aspecto. Y digo esto porque estoy absolutamente convencido de que lo que es verdad para el hombre, cuanto hombre, tiene que ser verdadero también para la economía. Y lo que es verdadero para la economía debe serlo también para la persona. Y aquí está. ¿Sí? Los dos puntos. Los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Y estos se emplean, por ejemplo aquí, empleamos dos puntos. ¿Para qué? Después de enunciar una enumeración, para cerrar una enumeración antes del anafórico que lo sustituye, antes de una cita textual, después de las fórmulas de saludo en las cartas y documentos, para significar la conexión de sentido con oraciones relacionadas entre sí sin necesidad de utilizar nexo gramatical. Estas relaciones pueden ser causa-efecto, conclusión o resumen de la oración anterior. Miren, por ejemplo, aquí pusimos un punto y coma. ¿Por qué? Porque está muy largo. Verificación o explicación de la oración anterior, que suele tener un sentido más general. También se emplean los dos puntos para separar la ejemplificación del resto de la oración. Por ejemplo, como aquí. Esta es la oración principal y estos son sus ejemplos. ¿Sí? Ahora vámonos con los puntos suspensivos. Son 3, nada más son 3. Los puntos suspensivos suponen una interrupción de la oración o un final impreciso que se emplean al final de numeraciones abiertas o incompletas con el mismo valor que la palabra etcétera, cuando se requiere expresar que antes de lo que va a seguir ha habido un momento de duda, temor o vacilación.
En ocasiones, la interrupción del enunciado sirve para sorprender al lector con lo inesperado de la salida. Cuando se produce una cita textual, sentencia o refrán omitiendo una parte, se escriben 3 puntos suspensivos dentro de paréntesis o corchetes. Cuando al transcribir literalmente un texto se omite una parte de él. Tras los puntos suspensivos no se escribe nunca un punto. Sin embargo, sí pueden colocarse otros signos de puntuación. Un punto no debe de ir a un lado de los puntos suspensivos porque ya serían 4, ¿sí? Entonces, pues ya no se podría, ¿de acuerdo? Los signos de interrogación y de exclamación se emplean para delimitar enunciados interrogativos o exclamativos directos e interjecciones. La forma de utilización de estos signos es: se emplearán 2 o más para indicar la apertura y otro para indicar el cierre. Estos signos se colocan al principio o al final del enunciado interrogativo y exclamativo respectivamente. Después de los signos que indican cierre e interrogación o exclamación, no se escribe punto. Dice, ¿me usas por favor? ¿Sabes quiénes somos? Somos los signos de interrogación. Atención, somos los signos de exclamación. Ok. A diferencia del español, el inglés, por ejemplo, nada más utiliza estos signos. Y en español tenemos que usar ¿cuáles? Los dos, este y este. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esas son las diferencias. Ahora vámonos con el paréntesis. Se emplean para encerrar elementos incidentales o aclaratorios que se intercalan en un enunciado. Se utilizan cuando se interrumpe el sentido del discurso con una aclaración o elemento incidental, sobre todo si es largo o de escasa relación con la anterior o posterior. Si se intercala algún dato, fechas, lugares, significados de siglas del autor u obras citados, etc. Por ejemplo, aquí nos dice que es una aclaración. O sea que si, por ejemplo, yo aquí digo rojo o azul, esa es una aclaración accidental. ¿De acuerdo? Y en esto es cuando, por ejemplo, ustedes dicen el día de la independencia de México y lo ponen 16 de septiembre de 1810, ¿sí? Ok. Se desea introducir alguna alternativa en el texto. Puede encerrarse en paréntesis una palabra completada o solo uno de sus segmentos. Se reconstruyen palabras completas o elementos que faltan en los originales al transcribir el texto, como códices o inscripciones con abreviaturas. Por ejemplo, cuando ustedes están copiando algo de una imagen y de cierto punto a cierto punto no se ve, pues eso se pone un paréntesis para decir que en ese espacio había un texto pero que no se pudo transcribir. Se encierran 3 puntos para dejar constancia de que se omite de la cita un fragmento del texto que se escribe. O sea que cuando lo ponen así, 1, 2, 3. Y ahí es que se omitió. Se escriben a incisos encabezados por letras o números. Usualmente se escribe solo el paréntesis de cierre tras estos caracteres. Si el enunciado colocado entre paréntesis es interrogativo o exclamativo, los signos correspondientes a esto se colocan dentro del paréntesis. O sea, que si yo estoy poniendo signos interrogativos o exclamativos, ¿dónde van? Van adentro, ¿sí? Los corchetes básicamente tienen la misma función que ¿quién? Que los paréntesis. En este caso yo les puse unas llaves, porque cuando ponen ustedes corchete casi siempre les ponen llaves, pero los corchetes son estos. Sí, unos que son así cuadrados. Por norma general se utilizan los corchetes de forma parecida a los paréntesis que incorporan información complementaria o aclaratoria. Se utilizan cuando se introduce alguna aclaración dentro de un texto pero ya está cerrado entre paréntesis. No caben en una línea las últimas palabras de un verso. En este caso, solo se escribe un corchete de apertura. Se requiere hacer constar que falta una parte del texto que se transcribe. Dentro de los corchetes se escriben 3 puntos. O sea, casi la misma función de los paréntesis, ¿sí? El guión largo, el que casi siempre va cuando ustedes van a escribir, por ejemplo, un diálogo de una obra o de un cuento.
Para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso, en este caso se coloca siempre una raya de apertura y otra de cierre al final, para señalar cada una de las intervenciones de un diálogo, sin mencionar el nombre de la persona o personaje al que corresponde. Se escriben dos rayas, una de apertura y otra de cierre, cuando las palabras del narrador interrumpen la intervención del personaje y ésta continúa después. En algunas listas, como índices alfabéticos o bibliografías, la raya sirve para indicar que en ese renglón se omite una palabra, ya sea un concepto antes citado o el nombre de un autor que se repite. El guión, ¿cuál es ese? Pues el guión corto. De menor longitud que la raya, se utiliza básicamente para hacer divisiones dentro de una palabra y también para separar los elementos que integran las palabras compuestas, para dividir una palabra al final del renglón si no cabe completa. El guión también se emplea para unir palabras con un valor de enlace similar al de una preposición o una conjunción. Las comillas. Hay distintos tipos de comillas. Por ejemplo, esta es una y estas son otras. Se emplean indistintamente, pero se alternan cuando debe usarse en un texto ya entrecomillado. Las comillas se emplean para reproducir citas textuales, para no repetir un texto, para indicar que una palabra o expresión es impropia o de otra lengua o que se usa irónicamente o con un sentido especial. Como por ejemplo cuando ustedes dicen algo y hacen comillas con los dedos, como aquí. ¿Sí? Para citar títulos de artículos, poemas, cuadros, etc. ¿De acuerdo? Bueno, la actividad la vamos a omitir esta vez porque pues nos vimos un poco con sobretiempo, ¿sí? Vamos a ver ahora las propiedades de la redacción. Estas no las vamos a ver tanto porque estos ya lo vieron ustedes cuando estuvimos haciendo el curso propedéutico, pero únicamente lo vamos a mencionar. ¿Qué es la adecuación? Requiere una forma de comunicación adaptada al tema que se trata, general o particular, de divulgación o especializado. Determina qué lenguaje será el más adecuado para establecer la comunicación con el receptor, culto, vulgar o coloquial. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que vamos a adecuar nosotros el lenguaje que vamos a utilizar con la persona a la que le estamos mandando dicho mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, jóvenes, que por ejemplo ustedes adecuan su lenguaje para hablar con su mamá, para hablar con un hermano, para hablar con un amigo, etcétera. ¿Sí? O sea, ustedes adecuan su lenguaje. ¿Qué es la coherencia? Pues es como van desarrollando su conversación o su escrito. La coherencia se desarrolla a medida que se van relacionando las partes de un todo, es decir, la información progresa de manera adecuada cuando el texto se vuelve más claro y preciso con sentido unitario global y sin contradicciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es algo coherente, jóvenes, ustedes no me van hablando del azul y luego me meten el rojo. No. Ustedes van hablando del azul, continúan hablando del azul y terminan hablando del azul. Cuando ya terminan de hablar de azul, ya empiezan a hablar de rojo. Y así sucesivamente, porque no pueden intercalar una cosa con otra. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la cohesión? La cohesión es la propiedad que tienen los textos en la que el emisor suele mantener una relación entre los elementos, palabras, oraciones y párrafos y los mecanismos formales que harán producir un texto lingüísticamente atractivo basándose en una idea. ¿Qué es la cohesión? O sea que ustedes van a poner su texto ¿qué? Correctamente redactado, con buena ortografía, ¿sí? Eso es la cohesión. Cuando ustedes hablan propiamente, adecúan su lenguaje al nivel con el que están, hablan con coherencia y tienen una cohesión correcta. Cuando ustedes están con amigos, cuando es un lenguaje vulgar, que no es tan formal, pues ya ahí sí como salgan, ¿sí? Ok, vamos a la sintaxis. Reglas para el uso de las grafías B, V, S, C, Z y X. Esto ustedes ya lo investigaron, ¿sí? Y si no, pues lo van a investigar. Los homófonos de las grafías B, V, S, C, Z y X. ¿Qué son los homófonos? Las palabras homófonas son un tipo de homonimias, vocablos. ¿Qué son los vocablos? Letras, ¿sí? O vocales, que se escriben o se pronuncian igual, pero con un significado diferente. Los homófonos, del griego homo, que es igual,
y fone, que es sonido, o sea, sonido igual, son voces que se pronuncian igual, pero con escritura y significado distintos. Por ejemplo, jóvenes, la palabra acervo significa dureza o rudeza, y acervo es, por ejemplo, una colección de libros que existan en sus casas o que existan en una biblioteca o de artículos que sean importantes académicamente, ¿sí? Por ejemplo, la biblioteca del Tepe tiene un acervo grande de libros, ¿sí? As y as. As con AS, ¿qué significa? Pues el as de qué? Pues el as de las cartas, ¿sí? Y as con H y con Z, ¿qué significa? As de hacer, ¿sí? Ok, y así sucesivamente con todas las demás. Reglas para el uso de las grafias G, J y H. Estas grafias derivan de los fonemas J, G, y en este caso este signo, que sería H, la H al no tener sonido se representa con este signo, ¿sí? Con este circulito y esta barrita en medio, así como los que vimos anteriormente. Estas provocan confusión, sobre todo la grafía H. Observa el cuadro siguiente, donde se describen las reglas con las que se rigen las palabras que usan la G, la J o la H, ¿sí? Por ejemplo, para la grafía G, está la partícula gen al principio, en medio o al final. Gente, agente y origen. Únicamente la excepción es ajeno, ¿sí? Las palabras con sufijos grecolatinos: logia, geno, génito y gésimo. Biología, psicología, hidrógeno, primogénito y cuadragésimo. En formas verbales de verbos terminados en ger, gir y giar. Coger, dirigir y contagiar. Únicamente los que no son cuáles: crujir y tejer. Si se fijan, por ejemplo, al momento que yo digo dirigir, pero luego digo crujir, se fijan que no enfatizo tanto el gir. Cuando se escucha muy fuerte es como si estuviera metiendo una G. Cuando se escucha un poquito más débil es como si metiera una J. ¿De acuerdo? Vámonos ahora con este. En palabras con sonido suave, cuando va seguida de una A, una O y una U. Gato, agotar y Gutiérrez. Escuchen la forma de la pronunciación. En las combinaciones ge, gui, gue y gui se usa U solo con diéresis. ¿Cuáles son las diéresis? Estos puntitos de aquí arriba, ¿sí? Para conservar su sonido. Guerra, guirnalda, güero y pingüino. Si ustedes no pusieran las diéresis, jóvenes, diría guero y pinguino. Ahora vamos con la J. En el pasado del indicativo y subjuntivo de los verbos que terminan en infinitivo, es decir, su infinitivo en decir, ducir y el verbo traer. Contradije, contradijeras, contraduje, contrajéramos, condujéramos, trajimos y trajeran. ¿Sí? En formas verbales de primera persona con el indicativo de los verbos terminados en ger y gir. Por ejemplo, como coger y rugir o dirigir. Pues voy a usarlo como cojo y dirijo con J. En palabras que inician con eje, ejército y ejecutar, únicamente geo es la única excepción. ¿Y eso por qué? Porque geo es un nombre propio, ¿sí? En adjetivos y sustantivos terminados en gero o gera y aje, pasaje, oleaje, ropaje. ¿Cuáles son las únicas excepciones? Ligero y ambajes. Ligero es más utilizada que ambajes. La H va en palabras con prefijos griegos hidro, hipo, hiper, hemi, ex, hepta y ect, ¿sí? Como hidroterapia, hipotenusa, hipertenso, hemisférico, hectómetro, ¿sí? En combinaciones fijas, ye, we, y sus derivados, ¿sí? Como hielo, humo, hueco, huesos, hiedra, ¿de acuerdo? Ahora vámonos con los homófonos de las grafías G, J y H. Recuerda que las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero tienen escritura y significado distintos, como agito con G y agito con J, como A
con H y A sin H. ¿Qué es ajito? Ajito de agitar algo, ¿verdad? Y ajito, pues un ajo chiquito, ¿sí? Como A, ¿de qué? ¿A de qué? A de haber. Y A solita es ¿qué? Una unión, ¿sí? Ahora vámonos con los conectores discursivos. Los marcadores con conectores discursivos, ¿sí? También llamados marcadores del discurso, marcadores textuales, son palabras que nos ayudan a enlazar las ideas de nuestro discurso. Los conectores son un tipo de marcador discursivo que se emplean para vincular sintácticamente dos partes del discurso, que son los siguientes. Aditivos, que añaden ideas similares a lo dicho previamente. Por ejemplo, si yo les digo, es que México tiene una gran cultura, además de otras cosas, o sea, le estoy agregando más, ¿sí? Encima, por ejemplo, aquí está, añade un carácter negativo, llega tarde y encima no nos avisa, ¿sí? Aparte, es bueno, aparte que ofrece muchas ventajas adicionales, como que pues está chido, pero pues fíjate, también hace esto, ¿sí? Incluso durante el viaje hizo mucho frío e incluso nevó, o sea que también. Por añadidura, pues esa casi no la utilizamos nosotros, ¿sí? Y es más, confirma lo anterior, le va muy bien en el negocio, es más, parece que le van a abrir un nuevo establecimiento. Consecutivos, introducen una idea que es consecuencia de la anterior. Por tanto, tienes que conducir, por tanto no tomes alcohol, o sea, no lo hagas. Mañana habrá temporal, por consiguiente, se suspenden las clases hasta el jueves. Por ende, no conseguí coger el autobús, por ende, llegué tarde a clase, o sea que, pues, consecuencia. En consecuencia, ahí está, es un país pobre y en consecuencia ofrece pocas posibilidades de desarrollo a sus ciudadanos. ¿Sí? De ahí que ha dejado de fumar la semana pasada, de ahí que esté de mal humor. Entonces, ya ha llegado, entonces podemos empezar. Así que estábamos cansados, así que nos fuimos. ¿Sí? O sea que son consecuencia de algo. Contraargumentativos. Presenta una idea que contradice a la anterior. O sea, son los contradictorios. En cambio, oposición. Antonio es rubio, en cambio Juan es moreno. Por el contrario, oposición. Ana es buena en matemáticas. Por el contrario, Juan lo es en historia. Antes bien, corrige un error. No es algo sin importancia. Antes bien, es vital para... Sin embargo, se levantó temprano. Sin embargo, llegó tarde. No obstante, ahora hace sol. No obstante, lloverá por la tarde. Con todo. Pues vamos con todo. Pero, tiene mucho dinero, pero no es feliz. Ahora bien, contraste. Hemos tenido suerte. Ahora bien, la próxima vez no será tan fácil. Eso sí, contraste. Siempre se queja de que llegamos tarde. Eso sí, él nunca llega a tiempo. ¿Sí? Los conectores son palabras que relacionan las ideas entre sí, dando sentido al texto. Veamos. Yo les doy dos fragmentos de una oración para que completen cada uno con la palabra que les parezca. Mañana comeremos pastel de chocolate. Que juguemos al tenis. Yo completaría con después. Mañana comeremos pastel de chocolate, después de que juguemos al tenis. ¿Alguien pensó en otra forma de completar esta oración? Si yo comiera antes de jugar, para mí sería: mañana comeremos pastel de chocolate antes que juguemos al tenis. Claro, si cambio el conector, estoy queriendo decir otra cosa. Exacto. Vamos ahora a anotar una lista de conectores temporales. Yo empiezo. Antes y después. Podemos poner luego, entonces, a partir de... Se me ocurren más. En el comienzo, inmediatamente, finalmente, por último. Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. ¿Qué tipo de relación entre los enunciados expresarán? Por el nombre que se oponen. Perfecto, Maiko. Vamos a hacer igual que con los otros conectores. Armaremos una lista con los más comunes. Los conectores de oposición más comunes son: con todo, a pesar de, aún así,
Pero, sin embargo, no obstante, si bien, por otra parte, por el contrario, en cambio. Ahora de nuevo pensaremos en una oración incompleta para ver si cambia el sentido en función del conector seleccionado. Quiero correr la maratón. Me encuentro cansado. Piensen en los conectores de oposición. Yo pondría, quiero correr la maratón, pero me encuentro cansado. Yo en cambio pondría, quiero correr la maratón a pesar de encontrarme cansada. Por ahora vienen genial. Les presento ahora a los conectores aditivos. Viene de adición, es como si fuera de sumas, como en matemáticas. Muy bien, Michael, es exactamente así. Son conectores que expresan suma de ideas. Ahora les propongo que armen el listado de los conectores aditivos. Y, además, también, es más aún, incluso, hasta, para colmo. También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las distintas partes de un texto. Algunos marcan el comienzo, como por ejemplo, ante todo, para comenzar, primeramente. ¿Y otros marcan el final? Así es, marcan el cierre del discurso. Por ejemplo, en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. Ah, como mi abuelo le dice a mi abuela cuando habla mucho. En síntesis. Ya me doy cuenta. ¿Qué pasa, Santiago, que estás con esa cara? Es que mi mamá no me entiende. ¿Por qué dices eso? Es que le dejé una nota pidiendo algo y dice que no entendió. Primero lávame la camiseta del equipo de fútbol, ponla a colgar y mañana no jugamos aunque llueva. Escríbele otro mensaje usando los conectores. Veamos. Mamá, lo de la camiseta ya no importa. Aunque no la tenía, jugué genial. Al final, no era tan importante. En síntesis, gracias por tu preocupación. Creo que este sí se entenderá con claridad. Hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, ¿de acuerdo? El jueves vamos a comenzar con una pequeña introducción al idioma inglés para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar. Muchos me dijeron que no sabían definitivamente inglés, entonces vamos a hacer un pequeño repaso para que estén al tanto de lo que pues vamos a ver en estos próximos semestres, ¿de acuerdo? Bueno, eso es todo por mi parte. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao.